La arquitectura barroca se convirtió en un rasgo característico en toda América Latina, heredada de las potencias europeas que en su afán de conquistar y marcar como propio el territorio, construyeron nuevas ciudades y reconstruyeron algunas otras. Querétaro no se salvó de tener esta arquitectónica intervención, misma que se ha convertido en parte de la historia a nivel nacional. Hoy en día, tenemos al alcance toda esta riqueza cultural que distingue a nuestro estado, gracias a la correcta preservación del centro histórico que se ha ganado el título de Patrimonio Cultural declarado por la UNESCO. En breve, haremos un recorrido visual por las estructuras más destacadas del estado de Querétaro, monumentos históricos, templos, catedrales y museos. Las fachadas de las 5 misiones franciscanas explotaron los recursos barrocos para simbolizar distintos temas de la fe cristiana. Estas fachadas, precedidas por amplios atrios, funcionaron como instrumento de evangelización. Misión de Santiago de Jalpan fue fundada y construida por Junípero Serra en 1751 hasta 1758. Está dedicada al apóstol Santiago, el primer evangelista. Está formado por un atrio, claustro, portal de peregrinos y una capilla en el anexo del lado izquierdo. Las principales características del portal adornado en la fachada son Nuestra Señora del Pilar y la Virgen de Guadalupe. La fachada está elaborada en estuco y piedra. María del Agua de Landa. La misión fue construida entre 1760 y 1768 por Miguel de la Campa. Está dedicada a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Fue la última de las misiones en ser construida. El atrio está rodeado por una pared y centrado por una cruz y empedrados. Se destaca por su equilibrio en la composición y con el campanario muy estrecho que está integrado a la fachada. La escultura de esta fachada está considerada como la mejor de las 5 de acuerdo a la Revista Arqueológica Mexicana. Misión San Francisco del Valle de Tilaco. Dedicada a San Francisco de Asís. Fue construida entre 1754 y 1762 por Fray Juan Crespi. Esta es la más pequeña y sencilla de las 5 misiones. En su fachada se puede apreciar un jardín de angelitos removiendo el cortinaje de un telón para que ingrese la luz al recinto. Representa la profesión de fe y pureza. Misión de San Miguel Conca. Su construcción se inició en 1754. Quizás sea la edificación más mestiza, pues su ornamentación de grandes flores, follaje y lo tosco de sus esculturas muestra claramente la mano del artista indígena. Sobresalen los detalles únicos en los templos barrocos, las figuras del sol y la luna que representan la dualidad del universo y el sincretismo de la cultura española e indígena, y el remate que sobresale en el templo es una imagen de la Santísima Trinidad. Tancoyol es dedicada a Nuestra Señora de la Luz. Esta fachada tiene decoración vegetal profusa con espigas de trigo y es la más elaborada de las 5 misiones. Esta misión fue construida por Juan Ramos de Lora, quien vivió allí en 1761 hasta 1767. La estructura es similar a la de Jalpan y Landa. La fachada se caracteriza por un rombo rodeado por una ventana de representación de los franciscanos. El tema básico de la fachada es la misericordia, representada por las intervenciones de la Virgen María y varios santos. El Templo de San Francisco fue el primer edificio religioso que se construyó en Querétaro hacia 1540. El templo funcionó como catedral entre los años de 1865 y 1922. En la fachada se aprecia el relieve del apóstol Santiago, patrono de la ciudad. En este lugar se juntaban todos los caminos que conducían a las zonas comerciales y mineras más importantes durante y después de la invasión española. Museo Regional. Aun cuando se desconoce la fecha exacta en que inició su construcción,
Se cree que fue entre 1540 y 1550. Su primera edificación fue una casa de visita y recolección que en su carácter de congregación religiosa perteneció a la provincia franciscana del Santo Evangelio de México. El 26 de enero de 1862 fue establecida la diócesis de Querétaro por Pío X. La independencia de México modificó el destino del convento franciscano, ya que el espacio se utilizó como cárcel de algunos insurgentes, Epigmenio y Emeterio González, entre otros. Una vez terminada su soberanía, el nuevo país entró en una fase de incertidumbre y guerra. Restaurada la República, se emprendieron obras para rehacer el centro de la ciudad. En 1914 se dispuso la clausura del Colegio Pío Mariano, que sostenía a los franciscanos para utilizarlo como cuartel. Durante la década de 1920, el lugar fue ocupado como vecindad, bodegas, cantinas, billares y comercios. Museo de Arte. No se sabe a ciencia cierta quién fue el autor del proyecto arquitectónico del exconvento de San Agustín en Querétaro. Se atribuye su autoría a Fray Luis Martínez Lucio, quien supervisó la construcción del templo y convento, la cual se ejecutó del 4 de mayo de 1731 al 2 de octubre de 1743. El edificio fue sede de la provincia agustina de San Nicolás de Tolentino de Michoacán y albergó asimismo la Escuela de Arte y Filosofía de la Orden. En él, los agustinos se preparaban, se sumergían en el espíritu de la filosofía y la teología de San Agustín de Hipona. Testimonio de ello es el magnífico claustro del exconvento, sin duda uno de los más bellos de Latinoamérica. En el patio se puede contemplar una gran cantidad de elementos iconográficos que componen entre sí una verdadera suma teológica, de cantera rosa. Para su análisis iconográfico, el patio puede dividirse en 3 niveles: claustro bajo, claustro alto y el cielo abierto. Santa Clara. El templo de Santa Clara fue construido por don Diego de Tapia, hijo del fundador de Querétaro, don Fernando de Tapia, también conocido por su nombre indígena de Conín en 1606. El 8 de enero de 1606 se protocolizaron las escrituras para la fundación del convento, mediante la aportación de 50,000 pesos y lo necesario para su mantenimiento. 27 años después, en 1633, se concluyó el primer templo que fue obra del arquitecto Francisco de Chavira, con su enorme convento de más de 4 manzanas. Templo y antiguo convento de San Agustín. Se trata de una de las obras más admirables que construyera la Orden de San Agustín en la Nueva España, durante el esplendor barroco del siglo XVIII, por licencia pontificia y cédula real. En 1728 se fundó el convento agustiniano de Querétaro. Su fábrica se atribuye a Ignacio Mariano de las Casas y al padre Luis Martínez Lucio. En 1745 se bendijo y se consagró al templo por el arzobispo de México, Juan Antonio de Bizarrón y Eguiarreta, bajo la advocación de María Santísima de los Dolores. El antiguo convento fue restaurado en 1889 para albergar oficinas de la Federación y desde 1988 es sede del Museo de Arte en Querétaro. El barroco dentro de la iglesia no solamente abarcó la parte arquitectónica, sino abarcó también toda la parte de la práctica de piedad popular. Como una parte de esta respuesta fueron las procesiones. Las procesiones que se empezaron a hacer por las calles con cantos de una forma, diríamos, bastante barroca, con muchos cantos, muchas flores, muchas manifestaciones de fe, etc. Entonces, ese fue por parte de la piedad popular, e incluso, por ejemplo, también dentro de la liturgia de la iglesia, bueno, pues las grandes misas, con todo lo que ya conocemos desde Vivaldi, Mozart, con todos ellos. Entonces, esta fue una parte de la respuesta. Y otra parte, bueno, precisamente fue la arquitectura. La arquitectura, desde el edificio como tal hasta los interiores ricamente adornados.
Y dentro del arte barroco hay que destacar en primer lugar el oro, o sea, toda la cuestión áurea, es decir, el misterio de Dios, la gloria de Dios tiene que mostrarse de una manera muy, pero muy notable, y lo más notable pues era el oro, la plata, todas estas cosas. Entonces, por un lado es el oro, por otro lado también pues, tenemos todas las formas, la forma, y desde luego el arte barroco no tiene que dejar ningún espacio vacío. Y esto fue, vean eso, ningún espacio vacío hay que dejar libre. Por eso nosotros vemos los grandes retablos dentro de la iglesia, todos están perfectamente ocupados. Las figuras un tanto alargadas, en especial de los santos, de los ángeles, las imágenes de Jesús, que son imágenes que manifiestan lo divino. Otra característica que encontramos en el arte barroco son los grandes cortinales, las grandes cortinas, que las grandes cortinas abren como un espacio, como si corriéramos una cortina. Entonces es como correr una cortina para manifestar, para que se manifieste el misterio de Dios. Si vamos nosotros a todas las iglesias donde hay arte barroco, siempre vamos a encontrar estas cortinas, como que se corren, es decir, corremos una cortina para manifestar el misterio de Dios. Entonces diríamos que el arte barroco, la propuesta del arte barroco es mostrarte el misterio de Dios de una forma áurea, de una forma ricamente adornada. Es decir, ante lo que parecía la debilidad de la Iglesia católica frente a la Reforma protestante, la Iglesia responde con una gran vigorosidad, una gran respuesta, tanto en la vida de piedad, en los sacramentos, en la liturgia, como en la misma arquitectura. Entonces, y eso nosotros lo podemos ver y lo podemos comprobar en todo ello. Y bueno, desde luego aquí en Querétaro fue una ciudad barroca. Hoy solamente conservamos el templo de Santa Clara y el templo de Santa Rosa como dos ejemplos muy claros de lo que fue la grandiosidad de la ciudad de Querétaro en esta manifestación barroca. Y aquí, desde luego, nosotros en Santa Rosa observamos este arte barroco en todos los retablos que nosotros tenemos. Santa Rosa Viterbo. El beaterio fue construido en el año de 1703 con remodelación y ampliación terminadas en el año de 1752, dirigidas por Ignacio Mariano de las Casas. Este templo está dedicado a Santa Rosa de Viterbo, jovencita italiana que vivió en el siglo XIII en el poblado de ese nombre a 80 kilómetros de Roma. Es considerado como una de las obras más importantes de urbanización del siglo XVIII. Su construcción inició en el año 1726, concluyendo en 1735. Cuenta con 74 arcos de un máximo de altura de 23 metros y una longitud de 1.280 metros. La construcción del acueducto de Querétaro tiene íntima relación con la fundación del convento de capuchinas de San José de Gracia. Se dice que a la llegada de las capuchinas, don Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la villa del Villar del Águila, se enamoró de Sor Marcela. Cuenta la leyenda que cuando el marqués vio por primera vez a Sor Marcela, el amor entre ambos surgió de inmediato, pero debido a la situación tan delicada, primero porque Sor Marcela era monja, segundo porque era sobrina de su esposa, nunca hubiera podido hacer realidad su amor, por lo que llegaron a un convenio. El convenio de amor era el siguiente. Ella le ofreció su amor basado en el entendimiento mutuo, pero sobre todo lleno de pureza, pidiéndole a cambio solamente que construyera el ahora majestuoso acueducto para conducir el agua al convento de las capuchinas. La historia que se encuentra detrás de uno de los acueductos más importantes del mundo tiene solo una razón de ser: el amor entre un vasco enamorado y una monja.